Volvimos amigos, estamos en vivo y en directo, hoy jueves 14 de marzo, ya quincena prácticamente. Hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, lamentablemente, pues el Poder Judicial tiene una carga de expedientes en el ámbito familia, las conciliaciones, las ejecuciones de estas, el no cumplimiento de las conciliaciones que generalmente se hacen pues cuando mamá y papá deciden ya separarse y velamos por el bienestar de nuestros niños. Hoy vamos a hablar acerca del tema de alimentos, cómo se cumplen las actas de conciliación en alimentos, que lamentablemente es precisamente en este tema que hay una gran carga procesal en el Poder Judicial. Vamos a desarrollar este tema en nuestro segmento legal, por supuesto muy bien acompañados con el doctor José Cárdenas Chamaná, él es abogado. Mi doc, siento que no lo veo hace un montón de tiempo, ¿cómo está? Fiorelita, buenos días, amigos televidentes. Yo también siento lo mismo. Sí, creo que ha pasado bastante tiempo. Rapidísimo, y a veces la carga judicial y actividades que tenemos. No venga, doctor. También, hoy ya tengo una a las 11 de la mañana, pero ya estamos siempre con ustedes. Así es, doctor. Vamos a hablar del tema de las conciliaciones. Nos vamos a enfocar hoy en alimentos, ¿no? Este deber tan importante que definitivamente tenemos los padres de alimentar a nuestros niños, ¿no? Entre tantos otros deberes y el derecho que tienen ellos también, por supuesto, uno de los fundamentales, que es el de la alimentación, ¿no? Lamentablemente la carga procesal, como lo mencionábamos referente a este tema, es súper grande, ¿no? ¿Qué está pasando? No hay mayor responsabilidad con nuestro rol de padres. Sí, mira, voy a partir como siempre de la contextualización constitucional. Mira, has mencionado con toda claridad dos principios fundamentales que están inmersos en el tema de alimentos. Los alimentos, si bien sabemos, sirven para poder establecer el desarrollo, garantizar el desarrollo de la persona en el caso de los menores de edad, implica un derecho fundamental, el desarrollo a la persona humana, o sea, la integridad de la persona. Y por otro lado, la conciliación, que viene a ser una forma, una variable que el Estado peruano ha generado para poder garantizar el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental también. O sea, el derecho a la justicia, que en el 139 de la Constitución establece reglas para poder acogernos al órgano jurisdiccional que son los juzgados. Sin embargo, también da una alternativa, ¿no? La ley 26872 establece desde hace casi 27 años en el Perú formas de conciliación alternativa o solución de conflictos en forma alternativa que permitan no llegar al Poder Judicial, sí resolverlo a nivel convencional, o sea, por las partes, pero le da una garantía que si esta acta, los términos del acta, los contenidos, lo pactado, no se cumple, entonces podemos recurrir al Poder Judicial. Entonces no le deja al ciudadano que haga por su cuenta alguna actividad, que en este caso es la conciliación, que es una institución para el Perú, que es una forma alternativa de resolver problemas, pero también le dice, oye, si tú resuelves algo por tu propio acuerdo, en los términos que hayan pactado, entonces, si uno de los dos no cumple, ven, Poder Judicial, yo te voy a resolver a través de un proceso único de ejecución. Ese es el tema que vamos a conversar. Interesante, ¿no? El saber cómo parte esto y qué hacer, sobre todo, ante el incumplimiento. Si bien es cierto, hablamos de alimentos, doctor, pero esto engloba muchas cosas, no solamente el alimento propiamente dicho, ¿no? Aquí está inmerso también el tema de vivienda, recreación, educación, salud. ¿Es cierto eso? Sí, es muy cierto. Si bien el término alimento puede relacionarnos a la comida, a la ingesta de la persona, pero también el término alimentos, porque el derecho civil implica lo que bien dices, vivienda, salud, recreación, educación y por supuesto vestimenta y todo lo que implique garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de una persona. En este caso, reitero, los menores de edad, que son los alimentistas. También hay un alimentista, por si acaso, mayor de edad, pero el mayor de edad tiene una vía procedimental propia y unas formas también alternativas de resolverse ese problema, pero sí también puede ser considerado. Por ejemplo, mayor de edad, a los 18, hablando de su padre, le dice, mira, papá, no te pedí nunca, ahora yo quiero de buena voluntad, pactamos un acuerdo, apóyame durante mi edad universitaria, y ese acuerdo tiene el mismo efecto que el de menor de edad. La diferencia es que ya no es la madre o el padre el que representa al menor alimentista, sino es el titular, sea hombre o mujer, el hijo, que recurre al progenitor que corresponda para decirle, lleguemos a un arreglo. Las actas de conciliación entonces se convierten en unos instrumentos jurídicos
que permiten tener primero contener primero la voluntad de las partes. Segundo, el contenido que está desarrollando esa voluntad, porque este es de libre decisión, nadie está obligado a conciliar, y eso por favor ténganlo muy en cuenta. Muchos creen que ir al centro de conciliación tiene que salir sí o sí con un acuerdo firmado. Mucho cuidado, no es así. Yo voy al centro de conciliación, considero que no estoy de acuerdo, no firmo. No se concilia. No, y esa no firma no tiene ningún efecto, salvo para ir al Poder Judicial a pedir que se resuelva el conflicto. Nada más, pero no para decir, conste que no quisiste firmar, ahora yo te quito a tu hijo, que es lo que tradicionalmente se llega a los centros de conciliación con estos argumentos, y eso está mal, y hablaremos de esos defectos del procedimiento de conciliación. Veamos los efectos positivos, reiteremos, recogemos. Voluntad de las partes, términos claros, un centro de conciliación debidamente aprobado por el Ministerio de Justicia, respaldado por supuesto por el conciliador y el abogado del conciliador, que van a verificar los acuerdos que tengan legalidad, y finalmente el acta que es el instrumento, la herramienta que nos permite exigir el cumplimiento de lo anterior. Entonces, en esos parámetros es que se puede discutir el tema de alimentos, pero también el tema de alimentos, como ya lo hemos dicho, que tiene 3, 4, 5 variables, implica siempre también vincular la tenencia, el régimen de visitas. En algunos casos, como solo estamos hablando de alimentos, pero permíteme salir un ratito, claro. En temas de familia, no solamente alimentos, tenencia y visitas se puede tratar, porque normalmente van vinculados. Bueno, pasa alimentos, el niño no te lo prohíbo, puedes visitarlo, hagamos el régimen de visitas, pero nunca por separado. Es recomendable que no sea. Si bien puede ser por separado un acta para una cosa, el acta para la otra, aparte que es oneroso porque en cada uno de ellos hay que pagar, el tema es de que todo se debe hacer de una manera que garantice un equilibrio de la relación que se ha roto, entiendo yo, porque ya han tenido que ir a un centro de conciliación para resolver un problema de incomprensión entre los padres. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en una sola oportunidad, establecer las reglas claras de la visita, la pensión y la tenencia, que son las tres instituciones, yo diría, muy vinculadas entre sí, que tienen que ir en equilibrio. Cuando una de ellas está desigual, desproporcional o injustamente resuelta, sigue generando problemas, y el acta se convierte ya no solo en una solución, sino se convierte en un problema más, porque el acta a veces es incompleta, defectuosa, mal redactada, sin precisiones, sin criterios de temporalidad, por cuánto tiempo, porque yo puedo pactar, se me ocurre una suma X, pero eso cuando tiene 2 años, y cuando tenga 8, 6, 8, 12, 14, 15, no, ya hemos pactado. No es así. Las actas de conciliación sobre temas de alimentos son modificables, se pueden incrementar, disminuir. Y esto sujeto nuevamente a una voluntad, a ponerse de acuerdo, a la aceptación de ambas partes. Y cuando no, nuevamente está el Poder Judicial para recurrir, señor, quiero que regules, quiero que aumentes, quiero que disminuyas, quiero anularlo, porque no entendí bien lo que había pactado, que ya entramos a un escenario donde los defectos que habíamos dicho que es la otra parte pueden generar también más conflictos de los que se quieren resolver. Y para evitar estos conflictos, que normalmente son la literalidad del acuerdo, o sea, qué términos utilizamos para el acuerdo. Entonces, aquí los operadores de los centros de conciliación tienen que ser muy responsables. No solamente es un tema de cuesta tanto el trámite, 2 sesiones, no hay acta, chao, llévese su acta, o hay acuerdo firme nomás, ya después lo cambia con su abogado. Cuidado, así no funciona. Tiene que ser seriamente analizado. Hay unas etapas previas, yo creo, para llegar al centro de conciliación. Y las etapas previas deben ser asesorarse adecuadamente e ir al centro de conciliación a materializar, a redactar o ya llevar redactado el preacuerdo, para que el centro verifique los términos y pueda hacer un acta integral completa. Pero muchas veces, por la naturaleza del centro de conciliación, no se van a enojar, resulta que no hay ese tiempo que se tiene para analizar los efectos que va a tener a futuro o qué problemas vienen de atrás que se quieren resolver. A veces se basan solamente en resolver cuánto de pensión, qué días lo visitas y quién se queda con los niños. Y eso muchas veces es ambiguo.
Así es que atentos, por favor, es importante que nos asesoremos bien, que hablemos bien previamente, ¿verdad, doctor? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que ya firmamos esta conciliación y no se está cumpliendo, ¿no? No se está cumpliendo uno de los puntos o todos los puntos o por ahí directamente como hoy nos juntamos para hablar del tema de los alimentos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se procede? Primero, recurrir al Poder Judicial. Para eso tengamos en cuenta. El Poder Judicial, para temas civiles, por si acaso no penales, que es otro escenario, tiene procesos de conocimiento que son para temas muy complejos, abreviados, temas medianamente complejos, sumarísimos, temas no complejos, y el proceso único de ejecución que implica que este proceso es más especial, más rápido, más veloz, voy a usar el término, que los tres anteriores. ¿Por qué? Porque a través de este proceso único de ejecución se permite solamente exigir el cumplimiento. Ya no entra en debate si debo o no debo. Ya no entra en debate si cuánto vamos a fijar como pensión. Ya está fijada. Ya está fijado el régimen de tenencia, ya está fijado el régimen de visitas. Entonces, al proceso de ejecución solicito que se cumpla. El juzgado va a recibir el documento tal como está, como si fuera un título, valor, un cheque, un pagaré, un reconocimiento de deuda ante el banco, lo recibe como título ejecutivo. Entonces, este documento inmediatamente va a generar un proceso de emplazamiento de 6 días, 5 días, para que pueda cumplir y posteriormente iniciar la ejecución. La ejecución ya tiene que ver con las posibilidades de cumplimiento que puedo tener. Por ejemplo, me explico. Si tengo garantizado con algo, pedir el remate de algo. Si no tengo garantizado, pedir un embargo. Si soy trabajador y tengo CTS, embargo de la CTS, embargo de los beneficios, embargo de los derechos patrimoniales que pueda tener, sean los de la sociedad conyugal, sí que son casados, del régimen de gananciales, que son convivientes, y propios, sí que lo tuviera el deudor alimenticio. Entonces, tenemos una serie de opciones que cada caso tendrá que responder atendiendo a la naturaleza de la realidad interna del grupo familiar. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si no hay nada? No tiene un trabajo, no tiene una planilla, no hay bienes, no hay nada, porque se dan también esas situaciones. No solo se da, es una realidad lamentablemente en nuestro país, pero también es cierto que hay dos principios. Primero, el hecho que el clásico no tengo nada no funciona porque se presume que la persona tiene un ingreso mínimo. Se aplica presunciones. Entonces el juez aplica un criterio. Cada caso es diferente, por si acaso, y cada juez debe resolver motivando su decisión. Pero las premisas no obligatorias, pero sí que son muy frecuentemente como citadas, son: se presume que pueda tener un ingreso mínimo, que es de 1,000 y pico, entonces sobre eso establezco un porcentaje que debe sí o sí pagar. ¿Por qué? Porque hay de por medio la necesidad de un ser humano, que es el menor. Entonces le dice, bueno, está bien, tú no trabajas, pero vas a tener que trabajar. Entonces inmediatamente procesa un monto razonable que puede estar fluctuando hoy día, que al menos en la zona sur, entre 400 y 450 para una persona que tiene hasta los 7 años aproximadamente. Ojo, eso no es una tabla. El juez regula cada caso según su realidad. Para eso las partes presentan y exponen su situación. El demandante dice, oye, me debe, tiene $1 millón de ingreso. El otro día, mire, yo estoy desempleado, y lo acredita. Entonces el juez pondera y dice, igual te voy a fijar una pensión. No puedo decir, no te voy a fijar. Tiene que fijar porque por medio hay una responsabilidad del progenitor de responder de los alimentos de la descendencia. Entonces siempre le va a fijar. Si dice al final, bueno, no lo voy a pagar, entonces se empieza a generar lentamente los procesos de liquidación de devengados, que van a dar lugar, por supuesto, a un proceso penal de omisión a asistencia familiar que tiene varias etapas, pero muy breves, que al final pueden concluir con un requerimiento de acusación directa o un requerimiento de denuncia por omisión de asistencia familiar, que termina con una sentencia, una condena que al comienzo puede ser tolerante. El juez le va a decir, bueno, por esta vez, por ser la primera vez, te lo voy a fraccionar, te lo doy a oportunidad. Si no te lo revoco, la segunda ya es reincidente, le eleva el requerimiento, y en la tercera muchas veces puede terminar en el penal cumpliendo una condena efectiva, que puede ser corta, de 2, 3 años, 1 año y medio, pero lo cumple y sigue debiendo. Entonces, ahí es una situación de ponderar, ¿no? Yo, en primer lugar, asumo mi responsabilidad de progenitor
o padre o madre, porque no es solamente el padre. Segundo lugar, estoy acumulando obligaciones ante el sistema de justicia que me van a generar desobediencia a la autoridad. Y ojo, no cumplir reiteradamente a los mandatos de una sentencia de omisión familiar por incumplimiento de lo pactado en una acta de conciliación puede, y de hecho va a generar el segundo delito, que es muchas veces desobediencia a la autoridad. Y ese sí tiene una pena de 8 años hacia arriba. Entonces, estamos poniéndonos en una situación de riesgo innecesaria si es que, para evitar todo ese conflicto, cumplimos responsablemente nuestras obligaciones. Primero, asumir la paternidad, la maternidad en los términos que razonablemente, maduramente estamos asumiendo como seres humanos y los efectos que genera esta progenie que muchas veces se dan condiciones poco especiales, ¿no? Fuera del matrimonio. Pero si es dentro del matrimonio, con mayor razón, tienen que ser también protegidas. Miren, qué complicado e innecesario además, Sí, ¿no? es que... Llegar a esta situación cuando uno como padre, como progenitor, pues tiene que ejercer su responsabilidad. Ahora, en caso de que ya este proceso se vaya a lo penal, como bien decía, ¿no? Se le sentencie, una vez de que esta persona, ¿no? El que está incumpliendo, pague, ¿se le retira la condena, sale de prisión o tiene que cumplir sí o sí el tiempo que se le ha dado, por ejemplo? Dependiendo, porque entramos en un tema del escenario penal de la ejecución de sentencias y las sentencias pueden cumplirse con pena privativa de libertad o sin pena privativa de libertad. Muchas veces puede convertirse penas mínimas, menores de 4 años, se pueden convertir en servicio comunitario, se pueden convertir en días multa. O se pueden también, por la naturaleza de la sentencia o la primera vez no tiene antecedentes, puede ser suspendida en el efecto de la sentencia, o sea, no la cumple a condición de que en un periodo de tiempo cumpla con pagar la obligación y no vuelva a cometer el mismo delito. Estas reglas de la ejecución de sentencias se combinan muchas veces también atendiendo a la particularidad, ¿no? Una persona con discapacidad, invidente, estamos pensando que pudiera tener menos condiciones de resolver el problema dentro que afuera, ¿no? Entonces, esas condiciones tienen que ver. Pero normalmente, para evitar todo esto, hay que ser responsable desde el inicio y evitar que se acumule. Ahora, las obligaciones alimenticias prescriben o prescribían a los 10 años, como las ejecutorias, como las obligaciones personales. Pero hoy se ha modificado hace unos 8 años aproximadamente, o 10, que las obligaciones alimenticias prescriben a los 15 años. Entonces, aquella persona que tuvo un juicio, un proceso judicial hace 10 años, dice, no, ya no le cobré porque no pagaba, pero ahora veo que se ha comprado su casa. Entonces, puede reactivarlo para poder hacer la liquidación correspondiente y reclamarlo porque no han prescrito. Son 15 años de vigencia de la persecución civil de la obligación de pagar alimentos. Miren, qué interesante también conocer este punto. Ahora, ¿qué pasa con el alimentista, ¿no? Con el menor que se empezó esta situación cuando era menor de edad, ¿no? Ya es mayor de edad. ¿Cuál es el siguiente paso a dar o qué pasa cuando ya el alimentista pasa a ser mayor de edad? Aquí tenemos que recordar la representación legal. Los seres humanos tenemos derechos desde que nacemos. Este derecho más bien se ejerce por sí mismo a partir de la mayoría de edad, que en el Perú es 18. Entonces, mientras dure la mayoría de edad, hasta que se llegue a la mayoría de edad, el representante legal de los menores para cualquier situación, no solamente de persecución alimenticia, también de obligaciones, responsabilidades que pueda generar el niño, rompe un vidrio de jugando fulbito, qué sé yo. Entonces, las responsabilidades lo hacen los progenitores que lo han reconocido, padre y madre. 2, en caso que ésta llegara a los 18, cesa y él asume su representación. En otras palabras, al llegar a la mayoría de edad, durante el proceso en cualquier estado, él asume que ya directamente esa persona y continúa lo que ya se ha avanzado. Hace suyo lo anterior o en su caso también puede ponerle fin. Muchas veces ocurre
y el alimento se ha dado y es mayor de edad, de repente ya tiene profesión o de repente llega a tenerla o no lo necesita y él puede generar un procedimiento de exoneración ya hasta aquí nomás, gracias. O si no, perseguirlo hasta los 28 años, que es lo que el Código Civil establece, pero que en la práctica hay una serie todavía de derechos que se tienen que ponderar, porque a veces se ha dado casos donde personas de 40 años siguen reclamando la pensión alimenticia, ¿no? Y resulta ilógico porque, bueno, ya tienen hasta familia y todo hijos. eso. Pero eso es por un defecto técnico del sistema que no ha resuelto un tema que no es materia de hoy, pero que sí creo que por ahí no se ha dejado una puerta abierta que está genera esos vacíos de la ley que bien has dicho. Ahora, doctor, ¿qué pasa si es que se tienen liquidaciones pendientes todavía de cuando era menor de edad a cuando llega a ser mayor de edad? ¿Se siguen arrastrando todo eso? Sí, siguen arrastrando y como hemos dicho, si no han prescrito, se puede seguir reclamando a nivel en el órgano jurisdiccional. Reitero, el tema de hoy es la conciliación, entonces puede ser que en el acta. Normalmente las actas de conciliación se van modificando en el tiempo. Ya dijimos, lo pueden hacer ellos mismos o el juez puede regularlo. O también puede decir que pactaron una vez, 2 veces y ya no quisieron, se rompió la comunicación y el juez regula y sobre eso establece un nuevo régimen. Entonces, las actas de conciliación generan obligaciones recíprocas y que sean ejecutables, ya hemos dicho, a través del proceso único de ejecución, pero esto no quiere decir que esta acta se mantiene permanente en el tiempo. En temas de familia, alimentos sobre todo, siempre son mutables, son progresivas en la medida que crecen las necesidades por la edad, crecen por la educación, crecen por la salud y también crecen por la perspectiva de educación superior. Entonces siempre van a ir mutando, cambiando, incrementándose. Como que también la otra parte, el que está obligado a prestarla, también puede tener un decaimiento de su economía, ¿no? Hoy es gerente y mañana resulta que está despedido, ¿no? Lamentablemente una situación muy frecuente en el modelo flexible laboral que tenemos en el Perú desde hace 40 años. Entonces, lo que hoy está acá arriba, de repente mañana termina desempleado. Entonces, es el juez el que va a ir siempre regulando hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de lo que las partes impongan. Y lo que decías, para no perderlo, una vez que liquidaran las obligaciones devengadas, serán exigibles en la vía civil y cuando no, en el apercibimiento penal. Pero siempre son exigibles. Y por supuesto, al final opera la prescripción que habíamos dicho, ¿no? Los 15 años en materia civil y la que corresponda en materia penal, dependiendo de la naturaleza. Perfecto, entonces un tema bastante amplio, así es que un llamado, pues, ¿no? Evitar llegar a este tipo de situaciones innecesarias. Miren, se puede ir hasta lo penal y realmente, pues, lo que acá tenemos que hacer es ejercer nuestros deberes como padres, ¿verdad, doctor? Vamos con las recomendaciones finales. Atendiendo el tema de hoy, estimados amigos televidentes, lo primero es pueden y recomiendo los centros de conciliación para fines de resolver conflictos, pero en este caso de alimentos siempre vinculado, porque está vinculado con la tenencia y las visitas de los menores vinculados a los temas alimenticios, es recomendable que se asesoren previamente al centro para que vayan con ideas y acuerdos claros, transparentes y equilibrados, objetivos, exigibles y que puedan ser cumplidos. A veces por estado emocional acuerdan, ya, te paso, y después resulta que al día siguiente lo despiden, entonces, o al revés. Acepté eso porque me amenazó y fue muy bajo. En fin, 1, asesórense, el centro les va a dar una orientación adicional, formalicen bien el documento, que se redacte bien, y finalmente, en caso de incumplimiento, recurrir al Poder Judicial. Y por supuesto, si se puede volver a renovar con la misma voluntad con que hicieron la primera acta, hagan una segunda, una tercera, y aparte de no depender de la carga de justicia que habías comentado al comienzo, vamos a tener que nosotros como progenitores o obligados vamos a ir estableciendo las reglas. Pero qué difícil en un país como el nuestro que es muy de alta conflictividad, pero no imposible. Y eso depende de ustedes. Así es un proceso largo, pero tarde o temprano sale. Doctor, gracias. Y precisamente para las personas que necesiten algún tipo de asesoría profesional con usted, ¿cómo lo contactamos? El 95-958-1961 y en calle Santa Marta 304, oficina 205 en Arequipa. Y por supuesto un WhatsApp de parte de Nuevo Día Magazine para efecto de poder establecer que es
una orientación, por supuesto, voluntaria de parte del canal y del magazine. Excelente, ya lo saben, ahí en sus pantallas está apareciendo la información. Hoy en nuestro segmento legal nos acompañó el doctor José Cárdenas Chamaná, un tema bastante interesante el que hemos desarrollado. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos en breve con más para ustedes.